Dios va a contestar esa petición. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Ábranlas, por favor, en el libro de Marcos, capítulo 16. Seguimos con el tema de las lenguas. Hoy terminamos el don de lenguas. Marcos 16. Mateo, Marcos y Lucas. Marcos, capítulo 16, para que recordemos un poquito lo que habíamos leído. Marcos 16, versículos 14 al 18. Amén. Marcos 16, del 14. ¿Lo tenemos por ahí? Amén. Yo lo tenía Mateo. Mateo, Marcos 16, 14 al 18. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento? Espérenme tantito. Marcos capítulo 16, no, estoy equivocado. Es 16. ¿Qué pasó con eso? Marcos 16, 14 al 18. Ahora sí lo tengo. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas cosas seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Padre, damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, esta palabra, Señor, en esta noche que este estudio, Padre, para poder reflexionar cada momento tu palabra, Señor. Llenanos de vida, sabiduría, Señor, danos el entendimiento, Señor, en esta noche. Gracias te damos, Padre. Usa a nuestro pastor, Señor, para darnos tu palabra, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tomen asiento, por favor. Vamos a recordar un poquito lo que hablamos de este don llamado el don de lenguas. Y en esta porción que leímos, recordamos que dice en el versículo 17, ¿verdad? Y estas señales os seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios y hablarán, ¿qué? Nuevas lenguas. Eso es lo que hemos estado hablando estos últimos tres jueves atrás. Hoy es el tercero. Y bueno, hoy creo que terminamos con esta área. Espero que terminemos en esta área. Dice: hablarán nuevas lenguas. O sea que esto es, lo estamos viendo, ¿verdad? Lo estamos viendo en nuestros días, que todavía esto es bíblico. Todavía el hablar en lenguas, la profecía, todavía hablamos de la profecía, hablamos del hablar en lenguas, que todavía es bíblico y que sí se está dando en las iglesias en estos últimos días, o en estos días se sigue dando. Pues bueno, nos quedamos en el libro de, ahora hablan su Biblia, en el libro de Corintios, primer libro de Corintios, capítulo 14. Vamos a ver el primer libro de Corintios, capítulo 14. Y sigue la explicación. Ahora es bien explicar, hay que explicar bien todo este capítulo, hay que explicarlo bien, y yo sé que lo vamos a entender en el nombre de Jesús. Dice, ¿cómo dice ahí los subtítulos en este capítulo 14, primera de Corintios? ¿Cómo dice? ¿El qué? El hablar en lenguas. Ok, entonces este capítulo es bien explicativo de lo que son las lenguas. Y bueno, me da gusto que ustedes hayan estado viniendo, los que han estado viniendo a estos estudios. Qué bueno, porque hermanos, como decimos, ustedes están preparando cada día más y están aprendiendo más de la palabra de Dios. Así es que los que no vinieron se lo perdieron, porque vamos a apaga la cámara.
Porque ellos dicen, ay, me lo graban, lo pasan ahí en YouTube. Y ya no fui, me quedé a ver la piloto y ¿qué? ¿El otro? ¿Cuál es la otra? Yo no veo novelas, hermano. Sí saben. Yo no veo novelas, hermano. No, yo nomás oigo ahí que la piloto y que... esas comedias ni sirven, hermanos. Puro narcotráfico y drogas y todo eso. No se les vaya a ocurrir andar viendo esas cosas en la casa, Esas, con la candidata. Ahora ya comenzó la candidata. Sí, ya oí que ya comenzó la candidata. También es pura basura de la política en nuestros países. Hermanos, ¿saben qué? Y qué bueno que pasen a veces esas cosas en la televisión, porque eso es lo real que se está viviendo. ¿Y saben qué? Estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Saben qué? Por eso hay que estar bien alertas en la palabra del Señor. Y bien con el Señor, porque la verdad todo nos grita cómo todo se está corrompiendo totalmente, ¿sí? En todas las áreas. Y me decía mi esposa que hasta en esa área que dice que el amor se resfriaría, ¿sí lo dice? El amor se resfriaría, porque luego hay gente que te pide, ¿me puedes prestar dinero? Oiga, ¿me puedo pasar unos días ahí en su casa, dormir en su casa? Y ¿sabes qué? La verdad es que no puedo, hermano, no tengo espacio, porque, ¿sabes? Les abres la puerta y para sacarlos, ahí está el problema, ¿sí? Así es que, y sí es cierto, ¿sí? mucha gente anda viviendo así anda viviendo. De hecho, aquí vino un señor el otro jueves, que me dijo, llegó muy temprano, y estuvo aquí, ustedes lo vieron. Amén. Y él me dijo, pastor, pues yo vengo de otro estado, pero necesito que si alguno de ustedes, hasta me mandó un papelito para él, si alguno de ustedes me puede dar alojamiento en su casa, por algunos días nada más. No, yo pues, ni lo conozco, ni sé quién es. ¿Cómo yo le voy a estar diciendo, hermanos, hermana, denle cabida ahí al hermano? No, que pobre hermanita ahí sola nada más con su hija y su nieto. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso, ¿sí? Por eso dice, el amor se resfriaría por toda la maldad que hay ahorita. Entonces no podemos a cualquier persona que llegue, que si me das hospedaje, ¿sí? Por ejemplo, si me dicen, pues el hermano Josué se quedó sin trabajo, ¿no? Ya lo conozco por 6 años. Y me dice, deme cabida ahí en su casa por una semana. Hermano, vete ahí 1 o 2 semanas. Nada más 2, Porque ya lo conozco. O cualquiera de ustedes que los conozco. Hermano Wilson, hermano Miguel, hermano Mario, hermano Jimmy, hermana. Pero tampoco sean... ya no voy a pagar la renta y el pastor dijo que ahí me puedo quedar 2 años. No. Estoy quebrada por 2, 3 semanas y hasta ahí vámonos para afuera a trabajar para que... Eso sí lo hacemos entre hermanos. Eso es lo bonito de conocernos todos con todos. Yo sí lo hago con algunos de ustedes. Hermano, estoy pasando por una racha y no tengo ni dónde meter a mi familia. Métete ahí, me llenamos el garage ahí de todas las cosas y métete por 2, 3 semanas en lo que te recuperas y ahora te vuelta para afuera. Pero gente que no conocemos, hermano. Sí, hermana Isabel. Pero recuerda lo que dice el salmista. ¿Qué dice Isabel? Joven fui, viejo soy y no he visto justo desamparado. ¿Por qué crees que lo digo? Si no se los decía. Porque yo sé que ustedes son rectos. ¿Y saben qué? No los voy a ver desamparados. Amén. Ustedes es gente recta delante de Dios, están bien con Dios. Y la bendición de Dios va a estar siempre con ustedes. Amén. Pero yo solo no me puedo parar a decirlo allá afuera, ahí en media por la calle. Los que necesitan 1 o 2 semanas, no, es gente impía que no conoce al Señor, pues siempre andan con problemas y necesidades y nunca no salen ni nunca saldrán. Pero nosotros, los hijos de Dios, ahí está la bendición. Hermana Margarita, ¿cuánta bendición me ha llegado a su casa desde que usted conoce al Señor? Hermana Margarita, no se da abasto con el trabajo de hermana Margarita. Que empanadas, que comidas, que esto, que el otro, que niños, que no se da abasto la bendición. Y igualmente en todos ustedes, yo sé que fuerza que me da. Y la fuerza que le ha dado el Señor, y la salud, hermana Margarita. O sea, cuando somos fieles con Dios, esos son los resultados de ser fieles con Dios. Por eso, y se ve la fidelidad se ve en todo, hermanos. ¿Saben qué? Bueno, ¿saben qué? Mi consejo, sean fieles en todo. Porque si ustedes son fieles en todo, hermanos, la bendición va a estar sobre ustedes. Porque si son fieles al Señor, a Dios,
La bendición va a estar sobre su trabajo. Ustedes van a ser fieles en su trabajo, en su escuela, en su negocio, en todo. Esa palabra fidelidad es, si tú la metes en tu vida, ¿sabes qué? Vas a tener bendición en todas las áreas, ¿sí? Pero hay gente que es infiel. Y esa gente infiel siempre la vas a estar viendo, aunque estén hermanos de la iglesia. Hay gente infiel en la iglesia. Que sí sirven a Dios, que no sirven a Dios, que sí voy a la iglesia, que no voy a la iglesia, que estoy cansado. Todas esas cosas. O sea, tú puedes ver la gente que es fiel como... Ustedes lo van a ver. De hecho, creo que ustedes son el grupo más fiel ahorita que está llegando a la iglesia. Todos voltean a verse, ¿quién está? Todos los que estamos aquí. Y esa fidelidad paga, hermanos. Esa fidelidad paga. Y todo cuesta su trabajo. Ok, vamos a empezar. Dijimos que la otra semana nos quedamos aquí en hablar en lenguas. Capítulo 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. ¿Se acuerdan de eso, va? Que decíamos que es bien importante que nosotros tengamos amor por sobre todo. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. ¿Se acuerdan de eso? Pero sobre todo, ¿qué? Que profeticéis. ¿Se acuerdan, va? ¿Y se acuerdan qué era profetizar? ¿Se acuerdan? Profetizar es hablar de la palabra de Dios, o quizá Dios pone un mensaje, Dios te pone un mensaje claro a ti, súper claro. Personas que a lo mejor hablan en lenguas, Dios les da un mensaje y tienen que darlo para la iglesia, para edificación de la iglesia, ¿sí? O profecía puede ser simplemente estoy predicando algo aquí y yo dije algo. Todo lo que predicamos también es profecía. Es algo que fue para la persona y dice más adelante, ¿sabe qué, hermano? Lo que usted predicó, eso se me hizo totalmente. Eso es una manera de profecía, de profetizar también, ¿sí? Así es que son maneras de cómo ver la profecía. Dice, porque el que habla en lenguas, versículo 2, habla a los hombres. No habla a los hombres, dice, ¿sino quién? Sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Eso lo vimos la otra semana. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea que el que habla en lenguas a veces quedamos que puede ser en lenguajes como idiomas, ¿verdad? Eso es lo que habíamos dicho desde la otra ocasión. Y hay gente que no lo va a entender. Pero el que profetiza, ese sí lo entiende, se entiende porque le estás hablando en tu español, cuando hablamos español, y sí dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso es para eso es la profecía. Versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Se acuerdan, verdad? Estamos hablando en lenguas y no sabemos lo que dijimos, ok, pero nosotros nos estamos edificando en el Señor. Yo recuerdo mi primera vez que yo hablé en lenguas, cuando el Señor me da su Espíritu Santo, yo hablé en lenguas, no sé lo que yo hablaba porque no lo sé, y ahí lo dice. En ocasiones no vas a entender lo que tú hablaste, ¿sí? Porque esas son lenguas nada más de tu espíritu con Dios. Y yo recuerdo haber estado hablando en lenguas con el Señor, mi primera vez, un buen rato, ahí estuve orando y hablando en lenguas, no supe qué pasó. Pero esa es una manera de que me estaba edificando yo con el Señor. No hubo un mensaje. No sé cuál fue mi hablar con el Señor. Quizá me estaba diciendo, porque ahora lo sé, quizá me estaba diciendo, David, tú vas a ser pastor y tú vas a tener que ser paciente, tú vas a tener que predicar y tú vas a tener que trabajar. Yo creo que ahora fue eso. Porque en ese entonces yo nunca pensé estar en el pastorado, nunca pensé estar trabajando para el Señor. No, nunca lo pensé. Entonces yo creo que ese fue, ahora lo estoy entendiendo. Esa fue la plática que tuvimos el Señor y yo. ¿Sabes qué? Tú vas a estar preparado para estar pastoreando y para esto y para lo otro. Y yo, pues que debe haber estado diciendo, amén, Señor, lo que tú me digas. Yo estoy ahí para eso. Entonces, ese es el versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, ¿qué dice? Edifica la iglesia. Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis, ¿qué? Lenguas, pero más que ¿qué? Que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea que sí puedes estar hablando lenguas, pero también puede haber un mensaje ahí, y ese mensaje
O lo puede entender la persona que está hablando las lenguas. La persona puede estar entendiendo, al final entiende lo que dijo el Señor. O puede haber alguien que esté fuera de la iglesia y que entienda lo que dijo el hermano o la hermana, ¿sí? Entonces, si llegara a pasar aquí, miren, esperen, vamos a poner un ejemplo. La hermana Socorro, el día de mañana ella empieza a hablar en lenguas, ¿sí? Hablar en lenguas. Y ojalá que ya empecemos con dones. Empieza a hablar en lenguas la hermana. Y acá la hermana Sandra está, wow, está entendiendo todo, porque así dice que así puede ser. Usted está entendiendo, porque Dios le da la interpretación, don de interpretación de lenguas. Entonces, la hermana puede estar entendiendo. La hermana Socorro habló en lenguas y se quedó calladita. Entonces la hermana Sandra no dijo nada, la hermana Socorro. Entonces la hermana, lo que tienen que hacer ustedes, la hermana Sandra tiene que decir, el Señor ha dicho esto, y dar el mensaje que dio, ¿sí? Señor dijo esto y esto, y lo que usted entendió, que usted clarito, lo va a oír clarito, ¿sí? Ella habló en lenguas, pero usted clarito lo está oyendo como en español. ¡Wow! Yo estoy entendiendo lo que ella está diciendo. ¿Por qué, Señor? No se espanten. Dios les puede dar a ustedes el don de interpretación de lenguas. Amén. Y si el Señor lo hace, entonces tienen que pararse. El Señor ha dicho esto y esto. ¡Wow! Ahí estamos obedeciendo la palabra totalmente y estamos viendo el poder de Dios sobre nosotros. Y se da a cabo el hablar en lenguas, el don de interpretación de lenguas. ¿Sí? ¿Sí? Tengo una hermana en carne que ella habla en lenguas. Empezó a hablar en lenguas hace algunos años atrás. Creo que le hizo falta este mensaje, este estudio, porque yo ahora que fui a México hace 2 años, estábamos con mi madre, estaba enferma mi mamá, estábamos en su recámara, y llegaron todos mis hermanos y todos cantan, todos mis hermanos cantan, tocan instrumentos. Entonces, alguno por ahí sacó una guitarra y empezamos a cantar, ahí sentados en la cama de mi mamá y todo. Empezamos, y se hizo un culto ahí. Empezamos y se soltó la bendición ahí, todos mis hermanos. Y mi hermana, la que habla en lenguas, empezó a hablar en lenguas. Yo lo oí, y yo sabía que ella hablaba en lenguas, pero yo la escuché y dije, wow, qué bonito que sigue hablando sus lenguas. Fue todo. Pero ella habló sus lenguas, se cayó todo, se acabó. No hubo quien interpretara lenguas. No hubo quien interpretara. Yo no entendí nada. O sea, a mí Dios no me ha dado el don de interpretación de lenguas. Si me lo hubiera dado, yo hubiera entendido. No me lo ha dado, lo estoy pidiendo, Señor, dame lenguas y dame interpretación de lenguas. Porque dice que tenemos que pedir todos esos dones. Anhelarlos, pedirlos. Yo los he pedido, pero si Dios no... cálmate. Con lo que tienes ahorita, te puedo matar si te doy más dones. Ahí quédate tranquilo. Entonces, ya se acabó todo, se fueron mis hermanos. Y voy con mi hermana y le digo, oye, flaca, porque le digo flaca. Oye, flaca, cuando tú hablas en lenguas, le dije, ¿tú en alguna ocasión oyes algún mensaje después de las lenguas? Y dijo, sí. Y le dije, ¿por qué no lo das? Dijo, porque yo no sé si tengo que darlo. Fíjense, tiene 58 años en el Evangelio. Por eso les digo que a veces nos hacen falta estudios como estos, estudios a fondo, para saber bien la palabra del Señor, ¿sí? Me dijo, no, porque yo no sé si tengo que hacerlo. Le dije, lo tienes que hacer. Y entonces le saqué la Biblia y le dije, mira, así dice la palabra, y te tuve que enseñar. Y dijo, wow, yo no sabía. Le dije, tienes que hacerlo. Dijo, no en todas las ocasiones escucho el mensaje. Hay ocasiones que sí hablo mis lenguas. Hay veces yo sé lo que dije en las lenguas. Le dije, entonces tú tienes también la interpretación de lenguas. Tienes que decirlo al final. Y me dijo, wow, ahora lo voy a empezar a hacer. Sí, porque es para edificación de la iglesia. Aunque seamos hermanos en sangre y todo, pero somos la misma iglesia. Le dije, sí, tienes que hacerlo. Entonces, por eso es bueno saber y conocer la palabra de Dios. Así es que estamos entendiendo, ¿va? Estamos entendiendo. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo
voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Lo que aquí nos está diciendo Pablo, ¿saben qué? El hablar en lenguas es bueno, pero si hay interpretaciones mejor todavía, ¿sí? Es bueno. Dice, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo será lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís porque hablareis al aire? O sea que, ¿saben qué? Puede ser que hablemos lenguas y está perfecto, es bendición para ustedes, es bendición para la iglesia, pero es mejor que haya la interpretación de lenguas. Versículo 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Sigue diciendo lo mismo. O sea, es mejor que haya interpretación. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Está bien, tienes dones, tienes el don de lenguas, pues ahora vamos a pedirle al Señor, danos la interpretación de lenguas, porque si no es como si estoy tocando nada más un platillo, estoy tocando una trompeta, ahí nos habla de algo así, ¿eh? Un ejemplo, que no tiene no hay ningún mensaje, no hay ningún mensaje. Un platillazo lleva algún mensaje, no va. Es lo mismo cuando hablamos en lenguas, pero que no hay mensaje. Bueno, está bien. Por eso dice Pablo siempre, es mejor que profeticéis. Porque ahorita vamos a ver más adelantito. Dice, versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración, ¿qué? Poder interpretarla. O sea, encierra todo. Es mejor. Si hablas en lengua extraña, pídele al Señor, Señor, dame la interpretación. ¿Y saben qué? Sí te la puede dar el Señor. El Señor, de hecho, te la da la interpretación. Versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, estoy orando en una lengua desconocida, pero no estoy entendiendo lo que me pasó a mí. Yo oré, pero no supe. O sea, mi entendimiento no hubo ningún, para mí en mi entendimiento no hubo ningún mensaje, pero yo sé que hubo algo hermoso y yo en ese momento fue cuando yo fui cambiado para el Señor, en mi conexión con el Señor. O sea, hubo algo hermoso para mí, pero ¿saben qué? Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Versículo 15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Versículo 15, déjenme ver, aquí tengo algo bien importante. Hay que orar, fíjense, oraré que pues, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Hermanos, tenemos que orar con el espíritu, pero también tenemos que orar con el entendimiento. ¿Saben lo que significa esto? Hay que estar bien en el Señor, primeramente. Y cuando empezamos a orar en el Espíritu, tenemos que estar bien en Dios para que el diablo no nos juegue juegos, porque nos puede jugar juegos. ¿Se acuerdan que les platiqué que el diablo hace juegos? Gente no está bien con Dios y el diablo los empieza a enredar y empiezan a decir, yo estoy hablando en lenguas, pero no son lenguas angelicales, son lenguas demoníacas. El diablo puede hacer eso. Entonces, tenemos que tener cuidado con esa área. ¿Saben? Dice, este versículo es bien importante. Que pues, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Esto significa también que, ¿sabes? Cuando tú estás orando, que tú sepas lo que está pasando alrededor tuyo.
Porque sí, cuando estamos orando, hemos estado en bendición, yo estoy en bendición, pero yo sé que estoy en la iglesia, yo sé que estoy aquí, yo sé que ustedes están aquí. O sea, estoy orando con mi espíritu, pero también estoy orando con el entendimiento. No estoy dejando totalmente que mi mente se vaya y vuele y no sé ni en dónde estuve. Es peligroso, de hecho es peligroso gente que se mete a esos de... y que deja tu mente vacía, ¿sí? O sea, ¿verdad? Ellos trabajan, ¿cómo se llama? El yoga, ¿verdad? Hay el tipo de yoga, el yoga de ejercicio. Ese es buen ejercicio, son buenos ejercicios de yoga, de estiramiento y todo eso. Pero ya cuando te dicen, métete al ¿verdad? Cuando te dicen, métete al te están diciendo, deja tu mente libre, totalmente, no pienses en nada, y sí es peligroso hacer eso. Porque cuando tú dejas tu mente libre y dejas tu mente que se vacíe, el diablo puede llegar y meterse en tu mente. ¿Saben eso? O sea, sí tenemos que... Por eso dice, oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento. Entonces tenemos que tener ese cuidado, hermanos. Cuando estemos orando, sí, porque el diablo puede hacer eso, jugadas ahí mal hechas, y saben que el diablo puede hacer cosas ahí feas y malas, como gente que, por ejemplo, ustedes han escuchado gente que dice, yo asesiné a toda mi familia y no supe ni lo que hice. ¿Por qué? Porque el diablo tomó su mente también. El diablo toma la mente de la gente. Y vienen terminando matando a todo mundo, a la esposa, cuchillaron a la esposa, a los niños y todo. ¿Y por qué? Porque dejaron su mente vacía y el diablo se apoderó de ello. Entonces, sí, oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento también. Voy a saber lo que está pasando. Hermanos, es bien importante que nosotros esto lo entendamos bien. Porque yo he escuchado gente que dice, yo me metí en oración y el Espíritu Santo vino a mí y ya no supe lo que pasó. Entonces ahí sí nos lo enseña la palabra del Señor, que tenemos que orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Sé lo que está pasando aquí, estoy orando con el Espíritu, pero sé que estoy en la iglesia, sé que están mis hermanos aquí, sí. Entonces sí tenemos que tener, son temas bien delicados que tenemos que saber cómo trabajan. Amén. ¿Alguna pregunta, hermana Isabel? Sí, yo te había había alzado la mano en la pregunta donde decimos que una persona dice, ok, tengo el don de profecía, y profetiza y todo, ¿verdad? Y interpreta las lenguas. Pero esa persona debe estar bien con el Señor. Claro. Porque dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. Amén. Si esta persona anda dando frutos del diablo, entonces esas lenguas no son de Dios, son del diablo. Amén. Sí, correcto. Esa era mi pregunta. Correcto. Por eso tenemos que estar bien con Dios. Y cuando conocemos la palabra de Dios, pues yo les digo que yo conocí gente en otras iglesias que andaban pero mal, y decían que hablaban lenguas y que traían mensajes para la iglesia. Entonces ahí es donde tú dices, no, esta persona no, verdaderamente ese mensaje que dio no es de Dios, no es de Dios. Gente mala, y uno dice, no, y por su boca de ellos, que se andaba peleando con fulana y con sultana, y que traía pleitos con sultano de la iglesia y con fulano, y que le rompió el pie a la hermanita fulana jugando fútbol a propósito. Sí, nos lo dijo. O yo en la otra iglesia, o le rompí el pie a una hermana, bueno, porque siempre andaba echándome pleito a mí y a mi hija, y andábamos jugando fútbol y yo le rompí la pierna a propósito, jugando en un retiro espiritual. Entonces uno dice, uno se queda callado y dice, wow, y esta es la que profetiza, y sí, había problemas en la iglesia y todo el mundo la conocía. Entonces, sí tengamos cuidado con todo eso. Tengamos cuidado con todo eso, hermano. ¿Sí? ¿Qué pasó, hermano? ¿Se acordaron de algo por ahí? Díganme. La hermana Sara, la que llamaba por teléfono. La que llamaba por teléfono. Ella. La que llamaba por teléfono para saber la vida de todo el mundo. Y después decía que iba a profetizar, ¿no? Sí dice, hay que orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Vamos, otro ejemplo. Por ejemplo, si estamos
me decía mi hermano Wilson el otro día, ¿verdad, hermano? Si yo estoy en el servicio, fácil la pregunta, ¿verdad? Estoy en el servicio y empiezo a sentir que el Espíritu Santo me quiere tocar y quiero llorar y orar, pero estoy allá en el servicio y yo, ¿puedo hacerlo, hermano? Le dije, sí, hermano, puedes empezar a orar y orar ahí, y quizás puedas empezar hasta hablar en lenguas. Quizás si no estamos en un servicio donde todos estamos en lenguas, todos orando en lenguas y bendición, y puedes hacerlo en voz alta, pero si tú estás solito ahí, fíjense, a ver cómo hay puntos. Estás solito ahí y el Espíritu Santo te empieza a tocar, tú empiezas porque el Espíritu de Dios lo hace uno temblar. Uno empieza a temblar y Señor, siento que te puedes ahí en tu banca hincarte o reclinarte y empezar a orar al Señor, y quizá puedes empezar a hablar tus lenguas y las hablas de quedito, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu debe de estar, ¿qué? Controlado, ¿eh? Así nos decía en el otro versículo. Entonces tenemos que orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Y está bien, ese es el ejemplo que me pedía mi hermano. Pues yo quizá me pueda meter ahí. Y le dije, sí, hermano, sí lo puede hacer ahí. Otra pregunta es, ¿me puedo aquí, cuando estoy predicando? Cuando estoy predicando, ¿me puedo meter en el Espíritu? Y ahí creo que sí, no puedes meterte en el Espíritu, porque tienes que controlar tu espíritu, ¿sí? Porque dice ahí, dice en el versículo, ¿qué? Que en el versículo 14 era, 15. Oraré con el, dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Estoy predicando, ¿sí? Y no puedo. Tengo que estar con el entendimiento. Quizá te quebrantes, quizá a mí me ha pasado, quizá he quebrantado aquí, he llorado, pero sigo predicando, estoy llorando. Yo a veces he estado llorando, porque yo soy chillón. Y sigo predicando la palabra, ¿sí? Pero si yo empiezo a sentir que me voy a meter en el Espíritu, porque uno siente, cuando viene esa llenura del Espíritu Santo, porque uno puede controlar eso, sí lo puede uno controlar, ¿sí? Porque cuando te quieres meter en el Espíritu, te metes también. No es tan fácil que el Espíritu rápidamente caiga sobre uno, ni se meta uno en el Espíritu. ¿Sí me entienden todos los que estamos en el Espíritu? ¿Sabes qué? Tienes que meterte y ya encuentras el toque del Espíritu Santo. Pero díganme ustedes, cuando empezamos la alabanza, bueno, empieza la alabanza, pero si te empiezas a meter, y Señor, gracias Padre, gracias, te alabo Señor, gracias, y terminas hablando en lenguas y orando y el toque del Espíritu Santo. O sea, te vas metiendo, ¿sí? La pregunta era, ¿me puedo meter cuando estoy predicando? ¿Me puedo meter en el Espíritu? No. Tienes que relajarte, controlarlo. ¿Sabes qué? Ya tendré tiempo para meterme en el Espíritu. Tengo que terminar esto. Dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero también lo haré con el entendimiento. Pedro predicando en los primeros días de la iglesia, dice que él estaba predicando. Ahora vamos al otro lado. Pedro estaba predicando y dice que ¡pum!, el Espíritu Santo cayó sobre todos y empezaron a hablar en lenguas. Ahí ya no puedes hacer nada. Sí, y yo como estoy aquí como predicador, sí, yo sí puedo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Que todos empezaron a meterse en el Espíritu Santo, y ahí se metieron todos y todos empezaron a hablar en lenguas. Ahí, ¡wow! Señor, yo también me quiero meter, Señor, yo también me meto. Si ustedes se meten y la iglesia se mete, yo me meto al fuego también, y que quiero recibirlo también. Sí, amén. Pero la persona que está dirigiendo, la persona que está orando, la persona que está predicando, sí tiene que tener este versículo 15. Oraré con el Espíritu, sí, pero también oraré con el entendimiento, ¿sí? Si tú sientes que vienen lenguas, cálmate, porque ¿de qué dijo Pablo? Ahí dice, ¿de qué me sirve que yo empiece a hablar en lenguas? Porque hay gente que así lo hace, hay gente que empieza a predicar y está, por favor, dice, por lo cual el Espíritu extraña, pero no. Ahí es donde tenemos que controlar todo eso. O sea, no estás edificando a la iglesia. Quizás si lo haces, el Señor te quiere tocar. Ok, yo me controlo y sí, y ¿saben qué? No estoy en contra, acuérdense.
Y van a ver cómo termina este capítulo. Y yo estoy de acuerdo con este capítulo, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con este capítulo. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado verlo. Gente que se empieza a agarrar en lenguas aquí cuando está dirigiendo, cuando está predicando, cuando no puedes. No hay nada hay edificación. No, porque no te están explicando nada de las lenguas que están diciendo. No te están entendiendo. Y si alguien viene nuevo, ahorita lo vamos a ver. Aquí está en el capítulo 14. Si alguien viene nuevo, va a decir, esos están locos. Aquí está en el capítulo. Por eso es bien importante estudiar la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Está entendido? Versículo 14. Vamos, dice, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Dice, y termina y dice, cantaré con el espíritu, también hasta para cantar. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. ¿Qué significa eso? Significa que también cuando estamos cantando, tenemos que concentrarnos en el Señor. Santo eres tú, Señor. Estoy con mi entendimiento y estoy con mi espíritu, ¿sí? Y digno de adorar. Pero estoy cantando, o sea, eso es hermoso. Cuando se metan en el entendimiento y en el espíritu, se juntan las dos cosas y hay bendición para ustedes, o para nosotros, o para todos. Porque si estás cantando, Santo eres tú, Señor, y digno de adorar. Ay, me duele la espalda. Santo eres tú. No está tu entendimiento, no está tu espíritu. Amén, amén. ¿Verdad? Así hay gente que lo hace. ¿Sí? Así hay gente que lo hace. Y luego por ejemplo, en ese santo eres tú. Pero hay otros peores que yo lo oí de un testimonio por ahí, que una hermanita que cantaba. Nosotros cantamos, digno, 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 digno eres tú, Señor, ¿verdad? Tú, Jehová. Esta hermanita cantaba, tingo, 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 tingo eres. ¿Y qué es tingo? No es nada. O sea, no estaba cantando con su espíritu ni con su entendimiento. Porque ella decía tingo, ¿qué es tingo? No es nada. O sea, ella oía nada más que se oía como tingo. No es absolutamente nada. O el otro que vino un pastor de aquí nos enseñó, el que cantaba, oh, Roxana, Roxana, la hija de David. No es Roxana, es Osana. Osana, el hijo de David, ¿sí? Osana, el hijo de David. Sí. Eso es cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Alguien me levantó la mano, hermano Mario, por ahí ahorita. A mí me pasa mucho eso, hermano. Sí, cuando sí. estamos ministrando al final. Amén. Yo siento la conexión con el Espíritu Santo y me tengo que abstener. A veces tengo que pelear con mi ser. Tienes que hacerlo. Abstenerme. Tienes que hacerlo. Cuando estamos en servicio, bueno, en el caso del hermano que es el que dirige la alabanza, así cuando está ahí, ya que estamos dirigiendo y todo eso, a veces hay que... Los demás no, los demás yo sí les he dicho, métanse. Como mi hermanita se mete por ahí en el... Muchos se meten por ahí en el espíritu, ahí se meten... O sea, sí pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque hay alguien más que está dirigiendo, te estás metiendo en el espíritu, estás ganando robando una bendición al Señor. Y qué bueno, qué bueno. Pero cuando estamos dirigiendo, ahí no podemos hacerlo, ¿sí? Sí, yo me he quebrantado, yo lloro, me quebranto, me gusta la alabanza y sí me gusta meterme en la alabanza. Pero tenemos que tener eso también. Dice que oraré también cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. ¿O alguien más, hermana Isabel, tenías un comentario? Creo? No, de lo que estabas diciendo, que gente que no entendemos. Yo al principio, cuando fui a la iglesia por primera vez, tampoco entendía la alabanza. Y yo cuando cantaban, bienvenidos seáis hermanos, yo entendía, bienvenidos seáis hermanos. Es que no tienes la culpa, hermana, porque si eran 6 nada más. Eso era en la congregación de mi papá. Cuando mi papá comenzó hace muchos años, mi esposa conoció casi la congregación cuando comenzó. Y si eran 6 viejitas. Y ella pues cantaba, bienvenidos 6 hermanos. Pues somos 6 hermanos. O sea, no tenías tanta culpa. Alguien por ahí me levantó la mano. Sí, hermano Wilson. Hermano, los que tocamos un instrumento en alabanza, ¿podríamos meterlo en el espíritu o no está bien? Sí, métanse. Dejen al hermano Mario, que es el que lleva y yo.
Los que llevamos ustedes sí métanse, ustedes sí, el que dirige, ese sí tiene que abstenerse. Ese tiene que buscar allá en su casa, no busca en tu casa o buscas aquí. Pero cuando están los dos, él sí se puede meter. Sí, ¿no? cuando estamos los dos, tú te puedes meter. De hecho, yo me metí ahorita, porque sé que hay alguien que me está cubriendo. Dejé la guitarra y me vine para acá a orar. Sentía que orar por 2 o 3 hermanitas por aquí y me metí. ¿Por qué? Porque estoy dejando a alguien que está llevando a cabo el ministerio, ¿sí? Entonces, si ven cómo se tienen que hacer las cosas. Así es como se tienen que hacer. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo todo? Bueno, vamos a echarle velocidad para que acabemos. Dice, sí. Cuando dice que el predicador está hablando y tal vez un congregante hay la presencia de Dios. ¿Si alguien está predicando? Ajá, pero como en la porción de Pedro, por ejemplo, acá donde dice que mientras aún hablaba Pedro... Sí puede, es como digo, pero al final voy a terminar esta predicación con eso. Ok. No, ahí termina. No está bien entonces. Ahí termina, ¿sí? Ese es el último versículo. Pero hágase todo decentemente cuando... ¿Sí lo puedes? Sí, puedes. No puedes empezar a gritar allá, a brincar. No. Ahí es donde dice, oraré con el Espíritu, pero también oraré con... El Señor me está bendiciendo que, ay, Señor, en el nombre de Jesús. Ay, gracias, Señor, gracias por tu bendición. Porque lo podemos hacer, estamos orando con el entendimiento, pero también con el Espíritu. ¿Sí? Sí, hermana. Hermano, a mí me ha pasado. Ajá. Cuando a veces la palabra que usted, cuando predica a veces, más que ¿Qué todo los domingos me ha tocado mi corazón y usted está predicando y mis lágrimas están rodando, pero no es el momento. Ya de último, entonces ya... Amén. Eso es. Sí, me está quebrantando el Señor, pero me aguanto, porque a lo mejor hasta quisieras gritar, ¿sí? Porque si es el Espíritu que Dios te está hablando, uno dice, wow, Señor, sí, Señor, y te estás quebrantando, estás llorando ahí. Pero tú dices, me agacho y me limpio y gracias, amén. Señor, porque la palabra está amén, mi corazón. te está llegando la palabra, Señor. Así es como se debe hacer. Me tranquilizo, oraré con el Espíritu, y cuando terminen, ahí me voy a meter. Al final hay que se pone, pero caliente, es que me voy a meter. Ya sabes que hay oportunidad. Por eso abrimos oportunidad siempre, ¿sí? Que no nos vayamos con eso, hubo algo ahí, que siempre haya la oportunidad para venir y derramar su Espíritu. ¿Sí, hermano Wander? Sí, ese día que, bueno, cuando empezó el primer jueves del estudio de lenguas, ¿sí se acuerda que yo le pedí la palabra? Que sí, es muy cierto, porque a veces uno cuando está el entendimiento de la palabra, sí viene el quebrantamiento del Espíritu Santo. Sí. Y yo sentía ahí, mi esposo estaba ahí, y yo sentía que ya no aguantaba las manos, me dolían las manos, porque me estaba brotando el aceite, y dije yo, y a veces cuando el Señor me hace eso, a veces me manda por quién ir a orar. Amén. Entonces, sí es muy cierto, pero como dice, vamos a llegar hasta todo en su tiempo. Vamos a llegar hasta ese final. Señor me está haciendo sentir, va a llegar el tiempo en donde lo vamos a poder hacer. Todo hágase decentemente y con orden. Amén. Así termina este capítulo. Versículo 16 dice, porque si bendice solo con el Espíritu al que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. ¿Ves? ¿Ven lo que estamos diciendo? Dice, porque si bendice solo con el Espíritu, o sea, que empieza a hablar en lenguas, o sea, ¿cómo una persona nueva o alguien de la iglesia dice, amén, gloria a Dios, por lo que está diciendo? No entendió nada. Dice, versículo 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Tú estás dando gracias en tu espíritu al Señor, pero la otra persona no es edificada nada porque no entienden absolutamente nada, ¿sí? Dice, versículo 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas. O sea que Pablo sabía lo que estaba diciendo, más que todos vosotros. El Pablo hablaba lenguas y muchas, dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Amén. ¿Verdad? Es lo que les digo. Puedes estar aquí y empezar a dirigir y porque yo no sé hablar lenguas, por eso no puedo decir nada. Pero no estás edificando a nadie. Entonces dice Pablo, yo sé muchas lenguas, yo puedo hablar muchas lenguas, pero yo prefiero hablarles, aunque sean 5 lenguas, entendibles, ¿sí? Entendibles, 5 palabras, pero son 5 palabras, entendibles, que 10,000 que nadie entendió. Ese es el versículo que dijimos, versículo 18.
19, hermana, 19. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Es como decimos, es bueno hablar en lenguas, pero si hay interpretación, mucho mejor. Y si podemos profetizar, todavía es mucho mejor. O sea, hablar de la palabra, pedir al Señor guianza y tener palabra para los demás. Versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. ¿Por qué está diciendo esto? Sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Por qué está diciendo Pablo aquí? Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Porque se acuerdan que allá atrás nos estaba diciendo que algunas gentes lo hacían por presunción. ¿Se acuerdan que había gente que lo hacía por presunción? O sea, voy a decir que hablo lenguas para presumir que hablo lenguas. Y saben, sí se da mucho en las iglesias, se da mucho. Porque creen, la gente cree que si yo hablo lenguas y digo que profetizo, me van a poner en otro nivel. Y saben que hay gente que sí lo hace, sí hace eso. A los que hablan lenguas y otras cosas les ponen esas sillas ahí especiales. A ver, la hermanita que habla lenguas, el otro que dice que profetiza, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Esos son especiales. ¿Aquí tenemos sillas especiales? No. ¿Quién es el especial? Cristo. Ese sí es el especial. Aquí todos somos servidores. Amén, amén. Todos somos servidores. Hasta yo soy el peor de todos. Para Cristo. El peor. Bueno, el más bajo de todos. Porque yo les sirvo a todos ustedes. Ustedes nada más son los que pasan la alfombra, bueno, pues la alfombra. Pero yo les tengo que servir a todos ustedes. O sea, yo soy el más servidor de todos ustedes. Amén. La gente dice, el pastor. No, si el pastor es el que más trabajo se lleva de todos. Consejo, Sí. cualquier pregunta. Montón de trabajo que tiene el pastor. O sea, no es especial, es un servidor, es el que más sirve en la iglesia. Somos servidores. Y si lo dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. O sea, no lo vayan a hacer por presunción. Hermanos, si yo voy a una iglesia, a muchas iglesias que yo conozco, si yo voy a hablar de eso, me linchan ahí, todos los que hablan lenguas. A ver, me esperan allá afuera y me linchan. A ver, venga para acá. ¿Cómo que ya nos quitó usted el privilegio y nosotros somos los que predicamos y los que profetizamos? No. Sí, yo conozco iglesias así y tengo amigos que hacen eso por presunción. Sí, hermano. Una pregunta a esa que mencionó iglesias. Por si alguna vez vamos o visitamos una iglesia y viene el Espíritu Santo en otra iglesia, ¿podríamos hablar lenguas y profetizar en otro lugar? Sabes que depende del pastor. Depende del pastor. Que autorice. Depende del pastor. Sabes, ese mismo, esto mismo que me acabas de decir, yo lo vi en una iglesia que estuve. Vi una hermanita nueva, que se sentó como por aquella área. No, aquí es una iglesia que yo estaba, se sentó ahí por ahí. No donde está Jimmy, más para adelante. Nueva, la señora, el señor y los niños, y estaban como visitantes, creo, por primera vez, y creo que querían congregarse en la iglesia. Creo que querían congregarse. Entonces la hermanita, pero fíjate, también la hermanita le faltaba el conocimiento de la palabra. Porque si se decía que ella profetizaba, ella tenía que haber tenido puesto su velo, no traía velo. Y la hermanita era su primera vez y se levanta y empieza en la alabanza empieza a profetizar. Entonces el pastor, mi pastor, le dijo, asínela. Y estuvo bien. Estuvo bien porque la hermana no traía velo y no. Si ella sabe lo que es profetizar, dice que ninguna mujer ore ni profetice con la cabeza descubierta. Esta hermana se levantó a profetizar y la sentaron. Entonces la sentaron y se sintió mucho la mujer y se fue. Nunca más regresaron a la iglesia. Entonces, sí lo puede, depende de Dios, como depende. Si estás en una iglesia donde el pastor, te levantas y empiezas o hablas y empiezas a profetizar, esa es decisión del pastor. Es decisión. Si te conoce o no te conoce, por ejemplo, la hermana Gaby, ahorita tiene su velo puesto y se levanta y empieza a profetizar. Entonces, por eso el pastor tiene que estar sabiendo todo lo que es la palabra de Dios.
Wow, la hermanita empezó a profetizar. Cállense todos, déjenla que hable. Trae su velo, y si yo veo que trae su velo, ella sabe lo que está haciendo la hermana. Y vamos a terminar ahí diciendo en el versículo 39, así hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. O sea, cuando un pastor sabe todas estas reglas, se queda calladito. Pero si la hermana empieza a profetizar sin el velo, siéntamela, no la dejen, no sabe lo que está haciendo. Hermano. Me voy a poner en el abogado del diablo. Recuerda que hay iglesias que no usan velo y sí profetizan. Puede ser que esta mujer venía de un lugar de esos. No. Esa mujer no sabía ni lo que era profecía. Pero acuérdate de tu hermana que nunca les dieron un estudio y ella no profetiza, pero sí habla en lenguas. Es lo que yo te digo, que hay iglesias que... Quizá no sé lo que hizo mi pastor, no sé lo que hizo, porque yo no estaba de pastor en esa ocasión. La sentó y dijo, no puede profetizar. Ok, entonces, él tenía, su trabajo del pastor, era, después del servicio, me voy con ella. ¿Sabe qué, hermanita? ¿Usted le han enseñado de todo lo que es la profecía? Y ella había dicho, pues no sé. No sé si lo hizo o no lo hizo. Pero él tenía que, su trabajo era... díganle que me espere ya en la cocina 5 minutos. Ir y hablar con ella. Hermana, usted sabe, yo sé que usted iba a empezar a profetizar, hermana, pero usted sabe las reglas de la palabra. El Señor dice que si oráis o profetizáis con la cabeza descubierta no es honroso para el Señor. No, pastor, no lo sé. ¿Sabe qué? Quiero ir a su casa y le voy a dar un pequeño estudio rápido de lo que es la profecía, porque a lo mejor Dios la quiere usar en profecía, pero usted no sabe las reglas. Y aquí tenemos la regla de que hay que tener la cabeza cubierta para profetizar o para orar. Entonces, gracias, pastor, se lo hubiera agradecido. No sé si habló con ella, no lo sé, yo no era el pastor, pero esa puede ser la respuesta. Tenía que haber habido, y era toda una familia que iba a empezar a venir y ya no vino. Entonces, yo creo, no sé si tuvo la plática o no la tuvo, pero yo si hubiera ido y a ver, explicar todo eso, cómo es la profecía. Sí, hermana Isabel, ¿estás contestada? Sí, no, yo estoy nomás porque recuerda que hay muchas iglesias que no se cubren la cabeza y no tienen reglas. Ese es el problema de nosotros los pastores. O sea que lo mejor es que si vas de visita a otro lado, quédate callado. Y según si vas a... Sí, porque no conoces a la persona, no sabes nada de la persona. Sí, a veces es mejor. Oraré con el entendimiento, pero también con el espíritu. A mí me pararon ¿te acuerdas también? Me pararon de que no quisieron que yo estuviera en el espíritu. Me pararon. Sí, a ella la pararon en el chucho de güey, ella comenzó a meterse en el espíritu. Párese, usted no puede hacer eso. Según la doctrina, ¿verdad? Es doctrinas. Sí. ¿Alguien me levantó? Hermano, igual en esta, como la pregunta que hacía la hermana, ¿verdad? Sí. Y lo que usted mencionó de que la persona no traía velo, ¿qué tal si se levanta, trae velo, pero no trae falda? No, ahí ya necesita ser Superman para ver a través de las sillas. No, cuando llega, hermano. Cuando llega. Son temas que... No, si trae su velo, de seguro que trae su falda. Sí. Sí, de seguro que hay gente... Aquí he visto gente con pantalón y con velo. Sí, pero no profetizan. Y les damos, Señor, hasta que tú les toques totalmente. Pero ya cuando van a empezar a profetizar y hablan lenguas y quieren dar mensaje, ¿qué yo hago, hermana? ¿Qué hice contigo cuando tú comenzaste? Nuestra hermana Dania comenzó con nosotros y empezó a hablar en lenguas. Yo hablé con ella, ¿verdad, hermana? Era la uniquita, y fui contigo. A ver, vete, hermana Dania, te voy a explicar todo lo que son las lenguas y esto y lo otro. Te expliqué, ¿verdad? Le di una predicación solita para ella. Hermana, esto es así. Y luego la hermana Lupita también ha comenzado con sus lenguas. Ok, hermana Lupita, ven para acá, también le explicamos todo eso para que sepan, para que la iglesia camine bien y haya edificación a toda la iglesia. Sí, hermano Wilson. Hermano, en un caso que alguno de los servidores esté dirigiendo o esté predicando, viene alguien acá a este lugar que no es congregante y empieza a hablar en lengua, a querer profetizar. ¿Qué hace el servidor? Eso, si no trae su pelo y si no viene con su vestido, no puede. Eso no es de Dios. O hay que explicarle, como decía mi esposa, hay que explicarle a esas personas. ¿Sabes qué, hermana? Ven para acá. A lo mejor tu corazón es grande, grandote y quieres obedecer a Dios, pero ¿sabes qué?
vente acá y acá sí damos estudios de doctrina, aquí te ponemos preparar. Le explicamos, mira, la palabra dice esto y esto y esto y esto, para que crezcas espiritualmente. Entonces, sí, hermanos servidores, sí, eso sí. Si no trae velo, si viene con pantalones porque son las reglas, no puedes dejar a alguien que haga eso si no está dentro de las reglas del Señor. Amén. ¿Alguien más? ¿Es todo? ¿Son todas las preguntas ahorita? Bueno, vamos, seguimos. Dice, quedamos en el 20, ¿va? Dice, en la ley está escrito: otras lenguas y otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. ¿Saben qué? Vamos a dejarlo ahí. Porque yo quería acabar, pero no, ya es noche. Vamos a dejarlo en el versículo 21, porque esto es también largo todo lo que... Yo pensé terminar hoy, pero creo que la próxima semana terminamos. ¿Amén? Sí, es todavía, es mucha información, ¿va? Y es buena información. Estamos aprendiendo. Y yo quiero que aprendan todos ustedes, porque el día de mañana pueden ser pastores ustedes, o pueden, no sé, Dios puede darles los dones, regalarles dones, entonces ustedes se van a desarrollar mucho. Vamos a dejarlo ahí, versículo 20, amén. Y vamos a darle gracias a Dios, por todo lo que... Es que, la verdad, ¿saben qué? Yo les había dado este tema, ¿se acuerdan? Hace 4 años, creo, o 3 años, 4 años allá, se los di en Lancashire. Y lo di un tema más pequeñito. Ahora no, ahora Dios nos ha dado más sabiduría. Y lo pudimos extender más, lo pude extender mucho más. Y estamos viendo que es extenso, pero se aprende y se aprende mucho. Así es que, hermanos, están aprendiendo mucho de la palabra de Dios. Y saben, ustedes que están aprendiendo mucho de la palabra de Dios, están aprendiendo bien, porque ustedes pueden compararse quizás con otros lugares, otras iglesias, otras gentes, y dicen, no, estamos bien, hemos crecido, conocemos la palabra, ¿sí? No cualquiera puede venir y decirte, mira, las cosas son así, no. Y puedes ayudar a gente que necesita saber cosas así. Porque recuerden que gente que hace este tipo de cosas, profetizar, hablar en lenguas, y si no lo hacen en el Señor, hay castigo bien grande. ¿Se acuerdan, verdad? Hay castigo bien grande. Entonces, por eso es bueno que nosotros aprendamos y podemos ayudarle a más gente. Vamos a ponernos en pie. Dale un aplauso al Señor.